Capítulo 24. Decir las palabras casi se sintió más fácil por alguna razón. Como si hubiera practicado mucho y de alguna manera no pudiera recordarlas. Shirou respiró profundamente mientras sentía que la energía mágica comenzaba a inundar su cuerpo. En sus manos aparecieron dos copias de las espadas de Rin. Eran hermosas, pero quería tirarlas. Cuando se las mostró a Rin, su reacción fue simplemente sacudir la cabeza. Esta tampoco es buena. Puedes ver lo que está mal, ¿verdad? Sí. Shirou dejó que las espadas desaparecieran, apretando los dientes mientras se preparaba para otra ronda. ¿Cuál es exactamente el punto de esto?, preguntó Lubia. Estaba apoyada contra la pared y observaba la sesión de entrenamiento de Shirou con interés. La rubia vestía su diminuto atuendo de sirvienta sin siquiera una pizca de vergüenza, en todo caso parecía estar extremadamente orgullosa de sí misma cada vez que su mirada se posaba en su piel expuesta. Las armas del maestro eran lo suficientemente fuertes para derrotarme, después de todo. No veo cómo esta mujer es apta para juzgarlas. Sin duda se había interrumpido antes de decir algo más grosero que mujer, ya que su cuerpo aún recordaba su castigo de la mañana anterior. Shirou solo gruñó. Rin es la mejor jueza de esto. Son sus armas las que estoy tratando de imitar. La magia del maestro es extremadamente similar a la mía, explicó Rin, con un poco de presunción. Era difícil lucir presuntuosa cuando estaba vestida como una sirvienta exótica, pero parecía dispuesta a hacer cualquier cosa para burlarse de Lubia. Podrías decir que simplemente tenemos un vínculo especial. No tiene mucho sentido que alguien más se entrometa. Shirou frunció el ceño a sus armas mientras hacía otro juego. Otra imperfección. Algo andaba mal en ellas. Estaba demasiado distraído para interrumpir la discusión mientras Lubia se enfurecía. No puedo, es como si las imágenes fueran imperfectas. ¿Quizás es porque estás tratando de copiar una copia?, preguntó Rin. Inclinó un poco la cabeza mientras pensaba en ello. Mis proyecciones siempre están al menos un rango por debajo de las armas originales, por lo que es posible que debido a que estás haciendo las tuyas basadas en las mías, estén bajando otro rango. O varios. Esa era una buena teoría, pero Shirou tuvo que sacudir la cabeza. No. No puedo decir por qué eso está mal, pero lo está. El problema es solo con mi método. Bueno, sería extraño que un humano pudiera imitar perfectamente las habilidades de un espíritu heroico en primer lugar, dijo Lubia. Al menos, no en tan poco tiempo. No, Shirou se detuvo. Sé que solo estoy copiando de otras personas. Pero siento que, esta es la magia que me queda mejor que cualquier otra. Cuando luché contra ti, tenía la idea de que todo mi cuerpo era un circuito mágico diseñado para este propósito. Sintió que un pequeño rubor subía por sus mejillas, a pesar de todo. Fue un poco vergonzoso admitirlo. Estaba esperando que Rin comenzara a burlarse de él, pero no lo hizo. Se puso una mano sobre la boca y parecía completamente perdida en sus pensamientos. Él y Lubia la miraron fijamente durante unos largos momentos. Rin. Finalmente se aventuró. Dijo ella. Sus ojos estaban tan abiertos como platos. Así que eso es, ¿pero cómo? Rin. Lo siento, maestro. Gritó, como si acabara de recordar que él estaba allí. Un rubor se extendió por su rostro. Lo siento, primero quiero hacer algunos experimentos antes de confirmar esta teoría. Podría ser peligroso si me equivoco. HMMPH. Dijo Lubia. Shirou se preguntó si ella era el tipo de mujer noble que normalmente escondería su rostro detrás de un abanico. ¿Qué tipo de sirviente cree que tiene derecho a ocultar información a su maestro? El color regresó al rostro de Rin mientras miraba a Lubia. Gruñó sin palabras. Para alguien que estaba tratando de matar al maestro hace tan poco tiempo, seguro que eres altivo. Lubia se encogió por un momento, pero su orgullo pronto superó su vergüenza. Todo eso solo sucedió porque decidiste entrometerte en la vida del maestro como una especie de perro callejero. Aunque te pareces más a un gorila. Vaya, tú. Shirou suspiró. La siguiente arma que proyectó no fue otro par de espadas, sino una simple fusta. Rin y Lubia, que habían estado a un segundo de intercambiar golpes, se congelaron completamente en su lugar. A pesar de su rivalidad, su mirada de miedo y excitación era básicamente idéntica. Está bien, dijo Shirou, flexionando cuidadosamente sus músculos para asegurarse de que no había hecho daño durante sus calentamientos de práctica. Tenía la intención de hacer un poco más de entrenamiento hoy de todos modos. Vamos, ustedes dos. Es hora de aprender a dejar de pelear. Sus sirvientes tragaron saliva.
Lubia luchó contra sus ataduras, disfrutando mucho de la dolorosa sensación que le causaban mientras se clavaban en su piel. Por supuesto, podría haberse liberado fácilmente con el poder de un sirviente, pero eso habría molestado a su maestro. Ella nunca haría eso. Normalmente ni siquiera se quejaría de estar atada de esta manera, le rogaría orgullosamente a su maestro por el honor en circunstancias normales, pero esto era un poco diferente. No era que le importara estar atada, era que le importaba a quien la estaban atando. Rin Tosaka estaba acostada a su lado, atada de manera similar. Su molesta y cálida piel, clara, delicada, celestial y miserable, la presionaba como un peso erótico y frustrante. El maestro los había atado uno al lado del otro, de modo que no podían hacer nada más que mirarse a la cara. Los habían amordazado para que todo lo que pudieran hacer fuera gruñirse el uno al otro. Y unas cuantas cuerdas los unían entre sí para que ninguno pudiera rodar sin arrastrar al otro. A pesar de todo, Lubia tuvo que admitir lo satisfactorio que fue ver esa expresión excitada y frustrada en el rostro de Tosaka. Simplemente porque era agradable verla recibir su merecido, por supuesto. No porque Lubia la encontrara atractiva y erótica. El maestro suspiró de satisfacción cuando terminó de atar un nudo en la espalda de Tosaka que sujetaba sus piernas. Lubia deseaba poder observarlo más de cerca y ver la linda forma en que las comisuras de su boca se levantaban cuando sentía que había hecho un buen trabajo, pero tuvo que conformarse con ver los ojos de Tosaka rodar un poco hacia atrás mientras tocaba su piel. Lubia se quejó. Estar atada era agradable, pero también quería algo de atención. Está bien, dijo el maestro, blandiendo su fusta. Antes de comenzar, es necesario un castigo. Lubia trató de no dejar que se notara su anticipación. Se había involucrado en el autocastigo antes muchas veces, pero había algo casi sagrado en ser castigada por su maestro. Su dueño. Aquel a quien había dedicado todo su ser. Quedarse allí indefensa entre sus ataduras mientras él descargaba su ira en su cuerpo era una experiencia prácticamente religiosa. Incluso si tenía que compartirla con Tosaka. Su fusta cayó sin previo aviso, haciendo un suave sonido de golpeteo mientras le dejaba una marca en el trasero. MMMPH. Gritó Lubia a través de la mordaza, mientras el dolor la llenaba. El dolor era tan agradable, tan reconfortante. Tan caliente. Un segundo o dos después vio a Tosaka pasar por la misma experiencia con la misma reacción. Una y otra vez la fusta cayó sobre su cuerpo, dejando marcas en sus pechos y muslos y en todos los demás lugares donde su amo quería que estuviera. Cada vez intentaba agradecerle, pero la mordaza que llenaba su boca lo hacía imposible, así que en su lugar se conformó con gemir de placer. La baba caía de sus labios. Lubia sabía que su expresión estaba lejos de ser la de una dama, lo cual prefería, pero Tosaka estaba demasiado ido como para tener derecho a hacer comentarios crueles al respecto. En realidad, había algo bastante extasiado en mirar fijamente el rostro de Tosaka en ese momento. Los indicios de desafío habían desaparecido y, en cambio, parecía estar perdiéndose en el placer del dolor. Como la propia Lubia. Su amo dejó marcas de rayas por todo su cuerpo, cada golpe provocaba un nuevo dolor. Lubia había estado mojada desde el momento en que le había quitado la ropa, pero a medida que pasaba el tiempo, su cuerpo comenzó a sobrecalentarse prácticamente. Estaba tan excitada que prácticamente temblaba y estaba tratando de suplicar a través de la mordaza. Su cuerpo anhelaba su polla. Y sentir sus manos sobre su piel, mientras su boca reclamaba la suya. Quería que la tocasen, algo que satisficiera el profundo deseo que brotaba en su interior. En cambio, su amo continuó golpeándola con la fusta hasta que sintió que su mente se iba a derretir. Solo entonces pareció satisfecho. Inclinándose sobre las dos, las miró con una clara excitación que intentaba ocultar sin éxito. Era injusto lo lindo que era, incluso cuando la dominaba magistralmente de esta manera. Supongo que las dos están bastante nerviosas ahora. Lubia y Tosaka gritaron y gimieron a través de sus mordazas, rogando sin palabras por su toque. Bueno. Entonces comencemos la lección de hoy. Hoy ustedes dos aprenderán a llevarse bien. Chasqueó los dedos y algunas de las cuerdas desaparecieron, junto con la mordaza en su boca. Lubia tragó la saliva que se había acumulado en su boca lo mejor que pudo. Lo que era muy confuso era que él había liberado uno de sus brazos, el que no estaba recostado. Y solo el brazo. Quitaos el uno al otro. El primero que haga que el otro se corra gana una recompensa. Lubia y Rin se miraron la una a la otra por un momento mientras procesaban sus palabras. ¿Tocar a Tosaka? Era el toque de su maestro lo que había estado ansiando. No tenía ningún interés en esa hermosa descarada frente a ella.
La ira que vio en los ojos de Tosaka debe haberse reflejado en los suyos. Pero su desafío no duró mucho, no podía durar mucho. Su vacilación fue rápidamente castigada por un par de latigazos casi silenciosos en sus traseros. El dolor y la satisfacción llenaron a Lluvia. Había algo tan maravilloso en ser castigada por sus fechorías, que la hacía sentir tan cálida por dentro. Sexual y emocionalmente. Lo siento, maestro. Sí, maestro. Murmuró. Tosaka la imitó unos segundos después. Su miedo se había convertido de nuevo en, ¿era excitación? Lluvia sintió una sonrisa extenderse por su rostro. Sí. Ella podía hacer esto. No porque quisiera sentir a Rin temblar bajo sus dedos y verla gemir, por supuesto. Sino porque quería complacer a su maestro. Eso era todo. Eso era todo. Con su mano libre, comenzó a explorar bruscamente el cuerpo de Rin. Nunca había tocado a una mujer de esa manera antes. Sus fantasías habían sido principalmente sobre el amo, así que, aunque ocasionalmente había pensado en tener a otras mujeres sirviéndole junto a ella, siempre había pensado que había sido el servicio lo que la había atraído tanto. Sin embargo, mientras sus dedos trazaban círculos cálidos alrededor de la piel de Rin, se preguntó si había malinterpretado algo sobre sí misma. Sus dedos se clavaron en la carne de los pechos de Rin, fascinando a la otra mujer. Los ojos de Lluvia se abrieron de par en par, descubriéndose fascinada por la sensación. Los pechos, aunque obviamente mucho más pequeños que los suyos, eran absolutamente electrizantes al tacto. Rin hizo una mueca y finalmente se recuperó de su sorpresa lo suficiente como para comenzar a actuar por sí misma. Su mano libre también fue a los pechos de Lluvia, aunque era mucho menos delicada. Ella cogió el pezón de Lluvia entre un dedo y un pulgar y lo apretó. ¡Ah! Gritó Lluvia, deseando que no sonara tanto como un gemido. El dolor era exquisito, degradante y exasperante a la vez. Tendría que rogarle a su amo que le hiciera eso más tarde. ¿Tú? ¿Puta? Preguntó Rin, con una mirada muy extraña en sus ojos. Casi como si estuviera embelesada. Perra. Lluvia dejó de tocar con cuidado los pechos de Rin, sin saber exactamente por qué extrañaba tanto la sensación, y en su lugar comenzó a enterrar sus dedos entre las piernas de Rin. Rin hizo una mueca, tratando de retroceder, pero las cuerdas la mantuvieron en su lugar para que Lluvia pudiera comenzar a insertar su dedo entre sus pliegues húmedos. Había estado esperando más resistencia, pero el cuerpo de Rin estaba cálido y absolutamente empapado de deseo. ¡Ah! ¡Ah! Gritó Rin. Su agarre en los pezones de Lluvia se apretó, pero su mente claramente estaba comenzando a volverse salvaje. ¡Ah! Lluvia no era ajena a tocarse a sí misma, y descubrió que hacerlo al revés no era tan difícil. Dejó que su palma rozara suavemente el clítoris de Rin mientras ella, cuando había empezado a llamarla Rin, frotaba sus dedos en sus lugares más profundos y sensibles. Fue recompensada con los ruidos más deliciosos y con retorcerse en nombre de Rin. Tuvo solo un segundo o dos para sentirse satisfecha antes de que Rin lanzara su siguiente ataque, sellando los labios de Lluvia con un beso. Lluvia intentó jadear instintivamente, lo que le dio a Rin todo el tiempo que necesitaba para dominar el intercambio y empujar su lengua dentro de la boca de Lluvia. Lluvia gimió cuando el dolor agudo en su pezón se intensificó. Los labios de Rin sabían deliciosamente dulces, y su lengua exploratoria estaba jugando con deseos que Lluvia no sabía que tenía. Pronto estaba devolviendo el beso. Solo para mantener la ventaja, por supuesto. Sin ninguna otra razón. A medida que el beso se hacía más profundo, no detuvo su propio asalto. El cuerpo de Rin se estremeció con creciente intensidad mientras los dedos de Lluvia continuaban haciendo lo que querían con ella. Sus caderas temblaban, ya no tratando de escapar, sino que parecían estar tratando de forzar la mano de Lluvia a entrar más. En esa posición, con sus extremidades atadas y sus labios presionados contra los de otra mujer, Rin tuvo un fuerte orgasmo gritando mientras todo su cuerpo se convulsionaba. Lluvia la escuchó gritar como si fuera música para sus oídos, sin importarle siquiera que el beso se hubiera interrumpido para que Rin pudiera hacer el ruido. Fue uno de los momentos más profundamente satisfactorios de su vida. Y estaba a punto de mejorar. Buena chica, Lluvia. Ganaste, dijo su amo, acariciándola suavemente en la cabeza. Lluvia se acicaló mientras una intensa satisfacción llenaba todo su cuerpo. El amo la había elogiado. Una mascota no podía pedir nada más de la vida. Ahora es el momento de tu recompensa. Escuchó que su cremallera bajaba, y luego su polla estaba en su cara. Gracias, amo, dijo Lluvia. Luchaba por contener su gratitud.
Quería elogiarlo más como se merecía, pero su boca tenía mejores usos en ese momento. Ella habría hecho el trabajo por él, pero con sus extremidades atadas entre sí y Rin, tenía poco espacio para maniobrar. Además, tenía que admitir que era divertido pensar en él usando su garganta como su propio juguete personal. Lubia abrió la boca de par en par, aceptando felizmente su hombría en su boca. Mantuvo su lengua constantemente recorriendo la parte inferior de su polla, pero por lo demás simplemente se quedó allí y se esforzó por no atragantarse mientras él hacía lo que quería con ella. Rin, dijo el amo, bastante severamente. «¿Es cierto?» «Sí, amo», respondió Rin. Lubia no podía verla, pero podía escuchar el movimiento mientras Rin se colocaba en su lugar. Tal como Lubia había hecho con ella, metió su dedo entre las piernas de Lubia. Lubia quería gemir, pero hacerlo significaría negar a su amo y no había peor acto que pudiera imaginar. Era difícil creer que esto fuera real y que realmente estuviera sucediendo. Ella había deseado esto por tanto tiempo que apenas podía recordar el tiempo antes de que se hubiera considerado a sí misma como la futura sirviente de Shirou Emiya. Había sido un infierno pensar de otra manera. Ahora ella era suya, y su polla estaba en su garganta mientras ella estaba exquisitamente atada y alguien más la estaba acariciando. Era celestial. La intrusión en su boca no era la única razón por la que estaba llorando. Su cuerpo solo podía contener ese placer por un tiempo antes de que necesitara liberación. Lubia ahogó su propio grito mientras se corría, tirando de sus ataduras casi con la fuerza suficiente para romper las cuerdas por la mitad. Su amo se apartó de su garganta, dejándola aspirar un suspiro de gratitud mientras la ola de placer la recorría. Mientras ella se quedaba jadeando y gimiendo, su amo hizo lo mismo, derramando su semilla no en su boca como se merecía, sino en la cara de Rin. Ella lo miró con curiosidad, no dispuesta a discutir si esto era lo que realmente quería. Él solo le sonrió, con los ojos llenos de orgullo. «Lámelo», dijo. Rin gimió, pero Lubia pudo ver lo emocionada que estaba cuando Lubia comenzó a lamer cuidadosamente el semen que se había depositado sobre las hermosas facciones de su compañera Servant. Podría haber intercambiado algunos besos mientras lo hacía. Solo unos pocos. Pero eso fue puramente para compartir. No tenía nada que ver con querer probar más de esos dulces labios. Mientras Lubia disfrutaba del sabor del semen de su amo y la cálida sensación de la piel de Rin, pensó que podría estar dispuesta a aprender a vivir con la otra mujer, aunque solo fuera porque su presencia significaba que Lubia podía ser tratada con tanta rudeza. Shirou suspiró de felicidad mientras se deslizaba hacia el baño. Por una vez, había entrado solo después de darles a sus servants órdenes estrictas de no seguirlo. Eran geniales para ayudarlo a relajarse, pero era el tipo de relajación que lo distraía increíblemente. Necesitaba pensar. Shirou no creía que fuera el tipo de persona indecisa. Generalmente sabía lo que quería en la vida. Cumplir su sueño de ser un héroe. Cumplir su sueño de ser un amo. Esas eran las únicas dos formas en las que podía vivir, aprobarse a sí mismo incluso cuando debería haber sido imposible. No había pensado que el último sueño fuera posible, ya que había pocos esclavos en el mundo moderno, pero descubrir que podía cumplir esos deseos fue increíblemente tranquilizador. De hecho, debería haberse sentido bien. Finalmente tenía todo lo que siempre había querido. 3 adorables sirvientes eran todos suyos, para cuidar, guiar y amar. Y se estaba volviendo más fuerte. Con las armas que podía crear, podría ser el tipo de héroe de la justicia del que su padre estaría orgulloso. Entonces, ¿por qué estaba tan en conflicto? La respuesta, por supuesto, era Ilya. La hermana que no sabía que tenía. Ella lo quería. No como hermano, sino como esposo. ¿Qué pensaría Kiritsugu? Shirou no podía imaginarlo tomándoselo bien. Dudaba que su padre aprobara que mantuviera a 3 mujeres para su uso personal, pero ese era un tipo diferente de desaprobación con la que podía vivir como el costo de hacer lo correcto. No habría nada moralmente correcto en tomar a Ilya como su esposa. Honestamente, no sabía qué hacer. La encontraba atractiva, por supuesto, pero pensar en ella de esa manera no era una traición a su conexión con su padre. Una mano golpeó suavemente la puerta antes de que se abriera. Shirou sonrió sin levantar la vista. Había sido muy específico sobre no entrar, pero si era Sakura o algo buscando la excusa para ser castigado, no se quejaría. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, una piel suave y desnuda se presionó contra su espalda. «Oni-chan», gritó una voz muy alegre. Shirou se congeló, mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Esos suaves pesos que presionaban su espalda eran los pechos de su hermana.
Su cuerpo respondió al instante, y trató de ocultar los signos de su excitación con la toalla que había estado sosteniendo. Illa. Ella se rió, antes de presionar un beso contra su mejilla. Jeje. Eres demasiado fácil, Oni-chan. ¿No deberías estar feliz de que tu prometida te visite de esta manera? Si eres mi hermana, entonces esto no es demasiado. Gritó. Intentó ponerse de pie, pero ella lo sujetaba con demasiada fuerza. Podía luchar para pasar junto a ella, pero no con una mano tratando de ocultar su erección. ¿HMM? Escuchó una verdadera decepción en su tono ahora. Pensé que ya habíamos resuelto esto. Eres un maestro de harén con un montón de sirvientes. No tienes derecho a decir cosas como soy demasiado puro para casarme con mi hermana, ¿sabes? Illa. Se tambaleó, no se le ocurría nada que decir. Lo único que sabía era que le encantaba la sensación de tenerla apretada contra él y que la culpa lo consumía por completo. ¿Qué diría Kiritsugu? Preguntó. No es que no seas bonita. Es solo que, no quiero decepcionarlo. Oni-chan, susurró Illa. No la conocía desde hacía mucho tiempo, pero incluso él podía darse cuenta de que estaba siendo inusualmente callada. Eres una idiota. Illa, dijo, reprimiendo un comentario sarcástico. Su suave risa era mucho menos burlona esta vez. Oni-chan, papi hubiera querido que fuéramos felices. No es como si la relación de él y mami fuera muy estándar, ya sabes. Sus brazos se apretaron alrededor de él, esta vez reconfortantes en lugar de seductores. Lo que él hubiera querido que hicieras es hacerme feliz. No estoy segura de poder, dijo él, con total y completa honestidad. Por eso dije que eres una idiota, Oni-chan, dijo ella. Shirou sintió que su cálido cuerpo se alejaba de su espalda y por alguna razón eso lo molestó, aunque sabía que debería estar contento de que se fuera. Pero había juzgado mal a su hermana. Ella no tenía intención de ir a ninguna parte. En cambio, giró frente a él, deslizándose hasta quedar de rodillas ante él. Vamos, Oni-chan. Soy una chica decente, así que no puedes ponértelo hasta que me des un anillo, pero te daré un pequeño regalo. No se defendió con la suficiente fuerza cuando ella apartó la toalla y su miembro completamente erecto quedó expuesto. Sus ojos se iluminaron por el tamaño de la misma y la vio lamerse los labios. Sosteniendo sus pechos, se inclinó hacia adelante para envolverlos alrededor de su polla, usando el agua y el jabón del baño como lubricante. Esa sensación suave pero firme encendió un fuego en él y se encontró perdiendo rápidamente la cordura. Antes de que terminara el baño, ella se había bebido 2 de sus cargas. Shirou se sintió aún más como si estuviera en problemas. Capítulo 25. Sakura se despertó a la mañana siguiente al lado de su amo, sintiéndose particularmente cálida por dentro. Había algo tan cómodo y deshumanizante en despertarse en la jaula y ver barrotes a su alrededor, pero había algo igualmente reconfortante de una manera diferente en despertarse en un cómodo futón con el rostro dormido de su amo tan cerca. Por un lado, significaba que lo había complacido lo suficiente durante el día como para ganarse el derecho a complacerlo por la noche, por otro, sus ojos se desviaron sobre su cuerpo donde las sábanas cayeron. Era agradable tener un regalo para sus ojos para comenzar el día. Se había levantado un poco demasiado temprano para comenzar el desayuno, con la esperanza de romper ese hábito pronto, así que simplemente se quedó allí con la cabeza en su pecho y dejó que su mente vagara. Después de unos cuantos pensamientos lascivos que la dejaron caliente y molesta, comenzó a pensar en lo que Rin había dicho antes. Que no había forma de vivir su vida completamente como sirvienta del amo. Siempre tendría que fingir ser normal a veces. En la escuela, cuando Fujimura Sensei estaba cerca, en áreas públicas, se sentía tan injusto para ella. ¿No le había hecho el mundo suficiente? ¿No merecía ser feliz? Pero no tenía solución, por ahora, así que hizo lo mejor que pudo para sacarlo de sus pensamientos. No tenía sentido perder el tiempo anterior con su maestro. Finalmente, sus ojos se abrieron y Sakura sonrió cuando él besó suavemente su cabeza y luego, no tan suavemente, le pellizcó el trasero. ¿Maestro? Preguntó. Su sonrisa era más amplia de lo que estaba acostumbrada a ver en él. Ve al baño y haz todo lo que necesites hacer. Hay algo que quiero intentar hoy. No pudo evitar devolverle la sonrisa. Sí, maestro, dijo, levantándose. No lo estaba dejando solo exactamente, ya que Rin estaba a su otro lado y Rubia estaba a su lado, ambas completamente desnudas como Sakura. Su amo no le había dicho nada sobre cómo vestirse, por lo que Sakura permaneció completamente desnuda mientras usaba el baño y se ocupaba de todo lo demás que necesitaba para prepararse para el día.
Para cuando regresó a la habitación, encontró al amo con la espalda contra la pared mientras Rin y Lubia compartían una mamada. Naturalmente, ella quería unirse, pero eso habría sido para su beneficio y no para el de su amo, así que se contuvo. Cuando terminó de dejar que los otros sirvientes se tragaran su carga, su amo los despidió con instrucciones de preparar el desayuno. Solo entonces le hizo un gesto para que se acercara a él. Era tan difícil no saltar sobre él. Su amo no parecía darse cuenta de lo atractivo que era a veces. Sakura podría haber pasado horas lamiendo sus abdominales sin aburrirse, y la vista de su miembro completamente erecto que goteaba con la saliva de otras mujeres era simplemente embriagadora. Incluso mirarlo hizo que su boca vagara. «Arrodíllate», dijo. «Sí, maestro», respondió Sakura, cayendo de rodillas ante él. Esperó pacientemente, contenta de dejarle hacer lo que quisiera con ella. Era una buena chica, después de todo. Fujine no va a estar aquí hoy, así que quería aprovechar la oportunidad para probar algo nuevo hoy, dijo su maestro. Sus ojos vagaron sobre sus pechos desnudos con claro interés, lo que hizo que su pecho se llenara de orgullo. Sakura, por el resto del día serás mi mascota. Sintió un pequeño escalofrío. Sí, maestro. Gracias, maestro, dijo, ya emocionada. Él puso un dedo sobre sus labios para silenciarla. Las mascotas no hablan. Por el resto del día, solo puedes hacer los sonidos de un perro. ¿Entendido? Se detuvo para no decir sí, maestro una vez más, y casi deseó no haberlo hecho para que la hubieran castigado. Ruf. Dijo de nuevo, tratando de ladrar la palabra. La humillación de eso hizo que sus mejillas se pusieran un poco rojas. Buena chica, dijo, y una profunda satisfacción suprema la llenó mientras acariciaba delicadamente su cabeza. Vamos. Es hora de prepararte. Sakura se quedó muy quieta mientras él proyectaba las cuerdas y las herramientas que necesitaría para mantenerla luciendo bien durante el día. Un par de orejas peludas pasaron primero por su frente, seguido de un collar que se sentía extremadamente cómodo alrededor de su garganta. Luego le hizo un par simple de bragas moradas y un sujetador a juego, que ella se puso obedientemente, aunque las bragas tenían un par de agujeros extraños. No podía negar lo erótico que era usar ropa que él podía hacer desaparecer con un pensamiento. Pero eso no era todo. Luego la sostuvo firme mientras le ponía ropa extraña en las piernas y los brazos, que estaban hechos con un acolchado grueso alrededor de las rodillas y los codos. El material se sentía un poco como cuero, pero más ceñido a la piel y transpirable. Subían hasta sus muslos y la parte superior de los brazos y estaban cubiertos con correas. No había abertura para sus manos, en cambio estaban selladas dentro de algo así como un guante gigante que apenas podía mover. Buena chica, continuó murmurando su amo mientras se ponía la ropa, y cada vez que lo decía hacía que su corazón se acelerara. Ya casi termino. Toma, junta tus brazos. El propósito de las correas y el acolchado pronto quedó muy claro. Su amo tiró de las bandas, atando sus brazos hacia atrás hasta que casi tocaron su hombro, y de manera similar sujetando sus piernas. Ya no podía ponerse de pie, pero con el acolchado en sus codos y rodillas podía gatear cómodamente, o más bien, caminar como el perro mascota que era. Gracias, amo, susurró, mientras la magnitud de lo que estaba haciendo la golpeaba. Ups. Gritó, dándose cuenta de que había hablado. Su amo no se demoró en el castigo tanto como a ella le hubiera gustado, probablemente porque quería terminar el arreglo. La azotó 5 veces rápidamente, apenas haciendo una mueca mientras ella gemía por el trato rudo. Solo quedaban 2 piezas. Primero fue una correa que se conectaba al final de su collar, dándole la capacidad de jalarla por el cuello y restringir su movimiento. Eso solo habría sido suficiente para convertirla en un charco. Pero aún no había terminado. Sacó la última pieza, una cola de juguete esponjosa que se conectaba. Los ojos de Sakura se abrieron cuando sintió que comenzaba a verter aceite en su entrada trasera. Para eso era el agujero en las bragas, se dio cuenta demasiado tarde. No protestó, pero gimió cuando su dedo la abrió suavemente en ese lugar sucio. Cuando lo sacó, fue solo para reemplazarlo con el otro extremo de su nueva cola. La intrusión se sintió extraña, pero no podía negar que era erótico renunciar al control tan completamente. Mira, Sakura. En esto te has convertido, dijo su maestro, mientras buscaba un espejo. Mi mascota. La visión de su reflejo casi la hizo hablar de nuevo. Parecía una mascota. De pie en 4 patas con orejas peludas, cola, collar con correa. Sakura Matou no era humana en ese momento. Sakura Matou era solo una mascota. Se lamió los labios, incontrolablemente cachonda.
Su maestro se rió entre dientes. Está bien, Sakura. Las mascotas no tienen que ser educadas todo el tiempo. No tienes que contenerte, no mientras estés así. ¿No lo hizo? No tuvo que contenerse. Sakura se arrojó sobre su maestro. Tropezó y cayó antes de poder alcanzarlo, pero él sonrió y le dio una palmadita en la cabeza de todos modos. Buena chica. Toma. Sé lo que quieres. Y entonces su polla la llenó, y ella entendió la razón del otro agujero en sus bragas. Sakura gimió lascivamente mientras él la tomaba, abandonando todas las sutilezas sociales para follar como el animal en el que la había convertido. Su cálida vara la llenó de todas las formas correctas, satisfaciendo los deseos infinitos que se habían ido acumulando desde que se despertó por primera vez. Sus caderas se empujaron hacia atrás para encontrarse con las de él, mientras sus brazos presionaban el suelo a su alrededor, atrapándola debajo de él. Era tan difícil, pero estaba muy orgullosa de sí misma cuando logró correrse sin gritar su nombre o rogarle que fuera más fuerte. El orgasmo sacudió todo su cuerpo, haciéndola sentir como si hubiera muerto y hubiera ido al cielo, y cuando terminó, se quedó jadeando con la cara contra el suelo. Su amo le dio unas palmaditas en el cabello para consolarla. Sakura podía sentir su semilla todavía caliente por toda su espalda. Esta vida era buena. Le tomó un sorprendente poco de entrenamiento antes de que se sintiera lo suficientemente cómoda para caminar en su nueva posición. Afortunadamente, su maestro estaba muy feliz de brindarle ese apoyo. Era rápido con una nalgada cuando ella fallaba, y rápido para recompensarla con palmaditas en la cabeza cuando lo hacía bien, y Sakura descubrió que básicamente era masilla en sus manos. No había nada que no pudiera hacer con tal de sentir que la acariciaba mientras la elogiaba por ser una buena niña. Aprendió rápido. El desayuno ya estaba listo cuando la llevó a la sala de estar. Rin y Lubia vestían delantales desnudos a juego, mientras que Ilya vestía la misma ropa que ayer. Sus compañeros sirvientes la miraban con algo de celos, mientras que Ilya aprovechó la oportunidad para burlarse suavemente de Shirou. Sakura, mientras tanto, solo miraba la mesa. ¿Cómo se suponía que iba a? Su maestro resolvió el enigma para ella poniendo algo de comida en un tazón y colocándolo en el suelo junto a él. Sus mejillas se calentaron. Por supuesto. Ella no era una humana en este momento, ¿y qué tipo de mascota comía en la mesa? No había necesidad de que su maestro le diera instrucciones. Sakura se arrastró hacia la comida y bajó la cabeza para comenzar a comer como un perro. Sus mejillas ardían, sabiendo que la estaban observando, sabiendo que todos podían ver su cola y el semen seco por toda su espalda, pero eso solo lo hacía aún más erótico. Entonces, supongo que no vamos a luchar en la guerra del Santo Grial hoy, maestro. Preguntó Rin, con una ceja levantada. El maestro negó con la cabeza. No. Un día más, hasta que estemos seguros de que ella está bien. No te preocupes, sé que tenemos que ganar, pero, se quedó en silencio, dejando a Sakura insegura de lo que estaba tratando de decir. ¿Crees que la victoria está más o menos asegurada en este punto? Preguntó Lubia. Sakura podía escuchar lo orgullosa que estaba. Oh. No puedo negarlo. Incluso si los 3 sirvientes restantes se unieran contra nosotros, no podrían compararse conmigo ahora que tengo un maestro. Oye. No te olvides del resto de nosotros, dijo Rin, y Sakura miró hacia arriba para ver la mirada en su rostro. Estaba pensando en todos ustedes, pero esencialmente sí, dijo el maestro. Mientras hablaba, puso una mano sobre la cabeza de Sakura y acarició suavemente su cabello mientras comía. Ella se inclinó hacia su toque, dejando que una sonrisa la invadiera. Ahora mismo tenemos más o menos la victoria asegurada. No hagamos olas. Oni-chan, te dije que estaba bien. Se quejó Ilya. Levantó las manos en el aire como una niña. Un día más, dijo el maestro, con una voz que no admitía discusión. Sakura sonrió para sí misma mientras todos inclinaban la cabeza ante él. Era justo y natural que el maestro tomara decisiones como esta. Sakura nunca había sido realmente feliz hasta que estuvo en sus brazos. Ella haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. El resto del día de Sakura resultó ser tan glorioso como la mañana. Aparte de cuando su amo le aflojó las correas para dejarla usar el baño, Sakura pasó el resto del día como una mascota a su lado. Él la sujetaba con fuerza mientras la paseaba por las paredes de la casa, dejándola jugar mientras él hacía sus tareas. De vez en cuando Sakura se armaba de valor para rogarle sin palabras que la follara, y él la penetraba sin piedad hasta que ella tenía un orgasmo a gritos, o bien la dejaba llevarse su polla hasta la garganta. Era el paraíso.
Más tarde en el día, los dos se sentaron juntos en la terraza. Bueno, el amo estaba sentado. Sakura estaba acostada en el suelo con la cabeza en su regazo, sonriendo suavemente mientras él le acariciaba el cabello y elogiaba repetidamente su belleza. ¿Qué más podía pedirle a la vida? He estado pensando, dijo el amo. Sakura permaneció en silencio. Un humano habría respondido, pero se esperaba que una mascota solo se sentara allí y escuchara, priorizando sus propias necesidades. Eso era extrañamente emocionante. Sobre Ilya, terminó el maestro. No sé si soy lo suficientemente bueno para ella. Sakura frunció el ceño y no pudo evitar quejarse suavemente. El maestro era demasiado bueno para casi cualquiera. Incluso Rin tuvo suerte de que le permitieran ser su sirviente. Sé que a todos les gustó como su maestro, dijo, y Sakura asintió repetidamente. Pero eso es diferente a ser un novio, ¿no? No sé si este tipo de vida es algo a lo que debería llevarla. Tengo que ser tu maestro, y el de Rin y Lluvia, y no cambiaría eso por nada. Pero también quiero ser un héroe de la justicia. ¿Es justo arrastrarla a ese tipo de vida? Sakura lo miró, descubriendo que su corazón estaba lleno de adoración y amor. Qué hombre tan amable y simple era su maestro. Pero estaba pensando en lo incorrecto. Antes de que Sakura pudiera pensar en una forma de comunicar eso a través de los ladridos, alguien más comenzó a gritar. Oni-chan, idiota. Ilya gritó, corriendo por los pasillos. Corrió directamente hacia Shirou, apoyándose en su espalda. Sakura miró hacia arriba para ver a Rin y Lluvia desplomadas y maldiciendo en el pasillo, aparentemente habiendo estado escuchando a escondidas antes de que Ilya las derribara también. Tímidamente, parecieron abandonar el juego y seguirlo. Ilya. Protestó su maestro, tratando de sacudirse a Ilya de su espalda. Parecía olvidar que ya no tenía el cuerpo de una niña y se aferró aún más fuerte. Oni-chan es un idiota. Sakura se apartó, arrastrándose un poco hacia atrás. Se había vuelto lo suficientemente buena moviéndose a través de las almohadillas que incluso podía dar marcha atrás ahora. Y no le importaba en absoluto cuán claramente estaba presentando su trasero a Lluvia y Rin. La primera de ellas parecía interesarse. Toda su atención estaba en su maestro, Ilya. Oni-chan no puede evitar hacerme feliz. Declaró Ilya. Soltó al maestro, resoplando mientras cruzaba los brazos sobre el pecho y lo fulminaba con la mirada mientras él la miraba fijamente. Te amo, idiota. Amo a mi Oni-chan, que es un maestro de harem que hace que las mujeres se arrastren como mascotas y le chupen la polla por diversión. Te amo. Incluso el maestro se quedó atónito en silencio por esa declaración, y todo lo que Sakura pudo hacer fue mirar y observar. Lluvia y Rin tenían las manos en la boca, observando con gran interés. Pero no es por eso que eres idiota. Gritó Ilya. Ahora estaba en racha. Oni-chan, ni siquiera te has hecho la pregunta más básica todavía. No es solo si me harías feliz. ¿Serías feliz casado conmigo? El maestro hizo pucheros. El corazón de Sakura se conmovió por él, odiaba que estuviera angustiado. Eso no hace falta decirlo, dijo, luciendo avergonzado. Ilya mantuvo sus brazos cruzados y lo miró con enojo un poco más. Ja. Si no fuera necesario decirlo, no te verías tan culpable. Ni siquiera te detuviste a pensarlo, ¿verdad? Solo, piénsalo. ¿Serías feliz conmigo o no? El maestro se sentó de nuevo. Está bien. ¿Puedo verlos a todos en una hora? Necesito pensar en algunas cosas. Sakura, puedes quitarte eso si quieres. Sakura negó con la cabeza rápidamente. No quería. Se arrastró de regreso hacia el maestro y puso su cabeza en su regazo. Para su alivio, él le sonrió, mientras todos los demás se alejaban. Sakura sonrió, frotando su cara en sus piernas y ladrando un par de veces para enfatizar. Si él estaba preocupado, ella quería estar con él. ¿Qué sentido tenía un sirviente que no apoyaba a su maestro? Entonces se quedó allí, con la cabeza en su regazo, y lo dejó pensar. Shirou suspiró cuando vio a Rin acercarse. ¿Ya había pasado una hora? Debió haber sido. Bueno. Ya no había vuelta atrás. Hizo un gesto a Rin para que avanzara y encontró a Lluvia justo detrás de ella. Aunque sus dos sirvientes parecían nerviosos, Ilya parecía tan orgullosa y segura de sí misma como puede serlo. Le dio una palmadita a Sakura en la cabeza. Estaba extremadamente agradecido con ella por su presencia mientras pensaba en esto, pero no quería mostrar favoritismo en este momento. Sakura. Retrocede un poco. Ella ladró suavemente, habiendo caído en el juego de mascotas como una experta, y se arrastró unos metros hacia atrás.
Shirou les hizo un gesto a sus sirvientes para que se pusieran frente a él, y lo hicieron apresuradamente. Sakura a cuatro patas con su disfraz de mascota, mientras que Rin y Lubia estaban arrodilladas con sus delantales desnudos. Ella estaba de pie junto a los cuatro, mirándolo con una mirada curiosa. En primer lugar, los amo a todos. Dijo. Era la simple verdad, y se alegró de que nadie lo negara, aunque todos sus sirvientes comenzaron a sonrojarse incontrolablemente cuando lo dijo. Sakura, me darías cualquier cosa, ¿verdad? Su sirviente asintió rápidamente. Shirou solo tuvo que mirarla para saber que eso era cierto. Llevaba el disfraz de mascota increíblemente bien, felizmente dejándose reducir a un animal. Había estado incontrolablemente excitado hoy, viéndola constantemente deambular a su alrededor vestida solo con ropa interior negra y esas ataduras. Rin, si te pidiera que dejaras de buscar la raíz y me dieras los tesoros y el futuro de tu familia, ¿lo harías? Una mueca cruzó su rostro. Sus ojos se cerraron con fuerza y él la vio luchando consigo misma internamente durante bastante tiempo. Cuando habló, fue como si estuviera forzando las palabras a salir. Sí, maestro. Tan pronto como lo dijo, casi se derrumbó, como si acabara de escalar una montaña. Pero también estaba sonriendo. Como si estuviera orgullosa de sí misma. Gracias. Nunca te lo pediría, pero significa mucho para mí que hayas dicho que sí. Dijo Shirou. Le dio una palmadita en la cabeza y ella se inclinó hacia su toque con una sonrisa. Lubia. Te tomé. Te violé, sin pedirte consentimiento. ¿Tienes algún arrepentimiento? Solo de no haberme arrojado a tus pies tan pronto como llegué a la ciudad, maestro, dijo Lubia. Se puso una mano en el pecho. Te pertenezco desde que éramos niños, así que tenías todo el derecho de obligarme a estar donde pertenezco. Shirou sonrió y ella le devolvió la sonrisa. Eso era bueno. Esto era lo que él quería. Ilia, dijo suavemente. Miró a los ojos de su hermana, tratando de transmitir su sinceridad. No soy un hombre normal. Mis deseos no son normales. Me gusta poseer mujeres. Vio que su compostura se quebraba y temía que estuviera a punto de empezar a llorar. Pero ella se contuvo. ¿Entonces? ¿Qué estás tratando de decir? Que te deseo, dijo Shirou. Trace, adelante. Ya tenía tanta práctica que era casi fácil. En sus manos apareció un collar, marcado con el nombre de Ilia. Sus ojos se abrieron mientras lo miraba. Puedo ceder. Solo un poco. Pero no soporto la idea de estar contigo y no poseerte ni un poco. Así que, me casaré contigo, Ilia, si me prometes que me dejarás ponerte este collar 2 días a la semana. Cuando lo tengas puesto, serás mi esclava. Hizo una mueca interna, aunque intentaba no demostrarlo. Era una exigencia ridícula. Se lo merecería mucho si ella le daba una bofetada en la mejilla. Pero era la verdad. Ella había pedido eso, así que se lo iba a dar. Su mirada se suavizó. Tarareó por un momento, considerando exageradamente la oferta. Por fin sonrió. 1 día a la semana. No pudo evitar sonreír. Todos los últimos 2 días de estrés simplemente se esfumaron, como si ni siquiera hubieran estado allí. Está bien. Pero puedo elegir los días. Y no hay trampas. No puedes quitarte el collar a menos que hayas sido una buena chica todo el día. Su sonrisa coincidió con la de él, y vio que todos sus sirvientes empezaban a sonreír. HMMPH. ¿Qué pasa si decido que me gusta ser una chica mala? Su respuesta fue seca. Entonces será mejor que estés preparada para usar el collar hasta que decida que has sido lo suficientemente buena. Ilia se echó a reír. No había nada de burla en ello, solo parecía extraordinariamente complácida. Con movimientos más exagerados y tarareando, consideró el trato un poco más. Supongo que cuenta como un anillo. Trato hecho. Te amo, Oni-chan. Extendió una mano para estrecharla, y Shirou lo hizo con gusto. Te amo, Ilia. ¡Qué exhibición más vulgar! Anunció una voz arrogante y masculina. Todos se pusieron en movimiento y Shirou empujó a Ilia detrás de él mientras ella chillaba de pánico. Sakura se liberó de las ataduras que la habían contenido todo el día como si ni siquiera estuvieran allí, y su vestido negro reapareció para reemplazar su vieja ropa. Rin y Lubia ya estaban en formación defensiva, con sus respectivos atuendos ya puestos. Ya no estaban solos. En la parte superior de la pared exterior de su casa,